Bueno, hoy hemos cogido una palabra y decía que me ha venido bien lo que ha contado Juan. No había pensado, fíjate, pero creo que es un ejemplo muy bueno. Supongo que alguna vez habréis visto a un drogadicto ya bien enganchado. Y si lo habéis visto alguna vez, yo he conocido más de uno, desgraciadamente. Si os fijáis, lo veis que se va consumiendo. Los efectos de la droga son tremendos. Y decía que era un buen ejemplo, en este caso desgraciado, pero es un buen ejemplo de lo que Satanás hace en las vidas. Y una de las cosas que me doy cuenta que Satanás más está usando en estos días, si observas a la gente, es que, ¿cómo lo diría? Está destruyendo al ser humano. Que el ser humano se desfigure, que no sea lo que normalmente es. Y veis mucha gente por ahí con, con pensamientos raros cada vez más. Veis gente que, como en el caso de la droga, en este caso hablamos de la droga, pero hay muchas clases de drogas. Por ejemplo, a veces no pensamos que el dinero puede ser una droga. Hay gente que mata por dinero, por ejemplo. Otra droga puede ser, por ejemplo, la pornografía. No sé si sabéis que las páginas que más se visitan en Internet son páginas pornográficas. Y hay muchas otras cosas. Cuando además durante mucho tiempo, igual que pasa con la droga, tú haces algo que está mal, que no es conforme a la voluntad de Dios, eso tiene un efecto en tu vida. Si tú te acostumbras, por ejemplo, una cosa que no le damos importancia, engañar a otro. ¿Sabéis que la Biblia habla de esto, por ejemplo? No se le da ninguna importancia. Tú engaña a quien sea con tal de salirte con la tuya. Pues hay un versículo en la Biblia que dice, engañarán y serán engañados. Al final vuelve contra ti. Y en otro sitio dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras pepino, no vas a recoger lechugas. Entonces, si tú siembras maldad, si tú siembras odio, dureza de corazón, envidia, sea lo que sea que tú siembres, al final es lo que vas a recoger. Pero lo que me estoy dando cuenta hoy en día con todas las, vuelvo a decir, yo no sé si a vosotros, supongo que sí os pasará. Os tropezaréis con gente que da como natural cosas que no son naturales. Hoy, por ejemplo, y además te pueden llevar a la cárcel como tú digas que estás, por ejemplo, en contra de que un hombre se autodeclare, por ejemplo, mujer, como dicen ahora, y ya automáticamente te conviertes en una mujer. En fin, me voy a ahorrar los comentarios. Pero, pero hay gente que lo ve eso normal. Como si, oye, ¿por qué no? Hoy en día hasta en las iglesias a veces me he tropezado con cosas que ya no solo no es que no escandalizan, sino que hay gente que lo considera normal. Por ejemplo, el adulterio.
Bueno, echar una canita al aire de vez en cuando, ¿qué más da? ¿Eh? Casarte, descasarte, volverte a casar y tal. O sea, bueno, ha salido mal. Ahora luego nos quejamos, porque claro, hay una parte que no te la cuentan. Por ejemplo, a los jóvenes hoy les dicen, no, vosotros practicad el sexo todo lo que queráis. Haced de todo, eres libre. Pero no te cuentan una parte. ¿Cuántas enfermedades trae eso? ¿Cuánto dolor en relaciones de unos con otros al sentirse traicionado, etcétera, etcétera, etcétera? La Biblia además da un tema que a veces incluso en las iglesias no se tiene en cuenta. La Biblia dice que el que se une a una ramera se hace uno con ella. Lo cual quiere decir que no solo te vas a poder contaminar carnalmente. ¿Qué me decís de los espíritus que pueda tener ella o él? Y pasan cosas, pasan muchas cosas. ¿Y la gente cómo va por esta vida? ¿No notáis que cada vez hay más depresión? La gente va más deprimida. Que cada vez hay más violencia. La gente se pelea por nada. Me han mirado mal y ya están peleándose. La gente cada vez está más nerviosa, más estresada. ¿Y sabéis qué pasa cuando una situación de estrés se alarga durante mucho tiempo? Que tiene una influencia en ti y puedes terminar desquiciado. Porque incluso hasta los psicólogos te dicen que hay mecanismos en la mente que cuando tú sufres un shock, se ve hasta en películas, hay personas que se quedan, que ya no son capaces de responder. Por eso Satanás tiene tanto interés, por ejemplo, en los niños. Un niño al que tú lo traumatizas de alguna manera, va a quedar traumatizado para toda su vida como el Señor no intervenga. Ojalá que los cristianos supiéramos y tuviéramos los ojos tan abiertos como los tiene Satanás para ciertas cosas. Por eso el Señor dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. El Señor sabe lo que hay. Pero yo quería, aunque esto es la base de lo que hay, yo quería coger un camino un poco más. Hoy en día, con todo lo que está pasando, a veces te da miedo porque, como he dicho, Satanás está tocando mucho la mente de la gente. Y no solo la mente. Con ciertas situaciones que están pasando, lo que quiere es deshacerte como persona. Y los cristianos quizás también, somos humanos también, somos personas, tenemos nuestras debilidades y podemos pensar y decir, ¿cómo me puedo enfrentar a esto? Hay un librito muy interesante, es la historia de un cristiano que vivió en la antigua Unión Soviética y estuvo en las cárceles comunistas. El libro se titula Torturado por Cristo. Pasó las de Caín.
cuando pudo librarse, se vino a Occidente, digamos, y él pensaba que iba a haber un Occidente de cristianismo, donde la gente se amaba, donde la gente... Y cuando viene aquí y se da cuenta de lo que hay y lo que ve, pues se queda un poco como diciendo, no lo entiendo. ¿Qué está pasando con esta cristiandad? ¿Cómo resistió ese hombre las cárceles comunistas? ¿Cómo resistieron los primeros cristianos las torturas brutales a las que eran sometidos para que renegaran de Cristo? Se llevaban familias enteras al circo para que los leones las devoraran. Algunos se los cortaba a cachito para que renegaran de Cristo. ¿Tú te imaginas una persona, por ejemplo, que esto lo practican mucho hoy, que te encierren en un lugar, que te aíslen de todo? No ves a tu familia, ni ves a nadie, ni nada, y todos los días te estén torturando. Eso puede hacer que te vuelvas loco. ¿Se puede resistir eso? Humanamente es imposible, ¿verdad? Pero yo sé que quizás algunos haréis más de una pregunta. Los que ya somos mayores, ya quizás no pensamos tanto en nosotros, pero seguro que todos pensáis, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Qué mundo van a tener? ¿Qué van a tener que vivir? Y seguro que más de una vez incluso te ha sobrecogido algo y has derramado tu alma en oración delante del Señor. ¿Tiene Dios respuesta para esto? Porque si a veces nos centramos tanto y cuando no, cuando, hermanos, voy a ser claro, cuando lo que se predica no es el verdadero evangelio, sino es una parafernalia de cosas y lo que nos animamos además unos a otros es con un ánimo humano. Te lo digo claro, no vamos a ser capaces de resistir porque el mal es malo y no conoce la misericordia. Y si va por ti, va por ti. El otro día me pasó, a los que me conocéis sabéis que yo tuve un accidente serio. De hecho, tengo una vara metida por el fémur. Y los que vieron y conocieron todo el panorama, un coche que venía adelantando en una curva y me chocó de frente. Yo sé que yo tenía que estar muerto humanamente. No os voy a entrar en todos los detalles, algún otro día quizás os lo cuento, pero yo tengo muy claro que el Señor puso su mano porque no era mi hora. Pero una cosa sí me dijo el Señor, me hizo ver con esa experiencia. Satanás va por ti, pero yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Entonces, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que humanamente somos débiles y a veces decimos, ¿qué se puede hacer? Pues este texto nos da una visión muy clara. Si estamos en nuestras fuerzas, o lo que sabemos y conocemos, porque claro, venir aquí, estar incluso en compañía de otros hermanos, aplaudir
y sientes incluso a lo mejor la presencia de Dios, estás a gusto, pero luego sales por la puerta. Y cuando tú estás a solas, has salido por la puerta y la vida te golpea, ¿qué vas a hacer? Si tú no conoces el verdadero evangelio, si tú solo te mueves a base de cosas religiosas, incluso versiculitos que te has aprendido, pero seamos claros, tú no lo vives en tu vida, tú no lo pones en práctica, ¿para qué te sirve venir al culto? ¿Dónde está tu fe? ¿Y en qué está puesta tu fe? Porque de lo que se trata, si es verdadera fe, es de vivir en una relación estrecha con una persona que se llama Jesucristo. Cuando tú de verdad tienes a Cristo en tu corazón, entonces sí puedes enfrentar ciertas cosas. Y el apóstol Pablo le escribe a los corintios algo muy importante, porque esa es otra. Ahí también hoy se predica como que cuando tú estás en Cristo eres una especie de Superman, ¿no? Venga, tú estás siempre, no vas a tener lucha, no vas a caer nunca. Yo he estado en sitios que te dicen, no, un cristiano siempre tiene que estar alegre. Yo digo, pero bueno, ¿esto por qué? No, es que eso, cuando el cristiano está en victoria constantemente. Bueno, primero, ¿qué tiene que ver la victoria con que estés alegre? Pero segundo, ¿estáis de acuerdo conmigo que la persona más espiritual que ha pisado este planeta es Jesucristo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo está Jesucristo en Getsemaní? ¿Está tocando las castañuelas, como dicen en mi tierra? ¿O dices, mi alma está muy triste hasta la muerte? Nuestra parte humana siempre se va a resentir en ciertas cosas. Ahora, ¿en qué consiste la vida cristiana y la victoria que Dios te da? Pues aquí dice el apóstol Pablo, tenemos un tesoro, tenemos este tesoro, fijaos que en el versículo mismo anterior ha dicho, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en nuestros corazones. Pero dice ahora, pero tenemos este tesoro, es decir, esta gloria, que es un tesoro, la tenemos en vasos de barro. Nosotros somos vasijas de barro. Y el barro, por ejemplo, si lo dejas caer, ¿qué le pasa? Se hace añicos. El barro es frágil. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros somos frágiles, sí. Porque el poder no es nuestro, ¿no? Pero el poder está dentro de nosotros. La gloria está dentro de nosotros si verdaderamente creemos en Jesús y le hemos hecho nuestro Salvador y nuestro Señor. Seguro los que
Yo sé que más de uno aquí, por lo menos, habréis dicho, los que de verdad creéis en el Señor, yo no sé cómo aguanto esta situación. Seguro que lo habéis dicho más de una vez. Y te digo más, yo no sé cómo tengo tanta calma y tanta paz con lo que estoy viviendo. Tú mismo no te lo explicas. Mi mujer me dijo cuando murió mi suegro, su padre, me decía, César, estoy asombrada porque mi mujer con su padre era, no sé, y ella misma me decía, yo no sé, el día que muera mi padre yo creo que me deshago. Murió mi suegro, lo enterramos y mi mujer lo llevó relativamente bien, como todos nos emocionamos y tal. Y me acuerdo que un día me dijo, César, esto no es normal. Yo tenía que estar hecha polvo y sin embargo lo estoy llevando bien. ¿Por qué? Pues creo que es bastante sencillo. Cuando Dios está en el vaso de barro está bien sujeto y no se rompe. Y en las roturas que haga, que también las hay, por una ranura en el barro que sale lo que está dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces, que también os habrá pasado alguna vez, mira, yo no sé, yo lo único que te puedo decir es que yo noto algo en ti. Noto una paz, noto una calma, no sé si alguna vez os lo han dicho. Y tú eres consciente de que tú eres como uno más. Pero los que conocemos de verdad al Señor, ¿qué decimos? Lo que tú notas es la presencia del Dios vivo. Porque eso se nota y eso el que tiene fe de verdad lo vive. Y en ese vaso de barro está la gloria del Señor. Y cuando la gloria del Señor está en ese vaso de barro, fijaos lo que pasa y lo que dice el apóstol. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, cuando realmente la presencia de Dios está en tu vida, cuando tu fe es verdadera, perdona, es que tenéis que... cuando estáis atribulados, no estáis angustiados si Dios está en tu vida. Puedes estar en tribulación, pero si de verdad eres cristiano, tú vas a tener paz interior. Paz, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de ti te la da. Estamos en apuros. ¿Te suena esto de hoy? Estoy en apuro. No sé qué hacer. Me veo en una situación difícil, pero no desesperado, porque yo tengo esperanza, porque yo sé en quién he creído y yo sé que Dios va a obrar. Perseguido. Yo sé que hay gente a la que no le gusto ni un pelo y sé que hay gente... Sí. Y perseguidos, puedes estar que haya gente que no te trague,
que te tenga entre ceja y ceja, como se suele decir, pero no desamparados. Es decir, que Dios tiene su amparo sobre ti. Aunque tengas enemigo, como pasó con David, con el rey David, Dios va a estar con ellos. Aleluya. Aleluya. Dice, derribados. A veces puedes estar tumbado porque te han pegado un buen golpe. Satanás te ha tumbado, pero no destruidos. Satanás nunca va a poder destruirte si Dios está contigo. Entonces, todo esto, en realidad, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No tengas miedo de ser débil. No tienes que hacerte fuerte al estilo humano. Lo que tienes es que saber que siendo débil en tus fuerzas, el poder de Dios está contigo y está bajo el amparo de las fuerzas del Señor. Y Él será el que no te dejará caer. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aunque estemos entregados a muerte, aunque pasemos situaciones difíciles, incluso de poder llegar a la muerte, como los primeros cristianos, el Señor va a estar con su vida ahí. Podemos incluso, porque me estaba acordando que una de las cosas que más llamaba la atención cuando se llevaba, por ejemplo, a los cristianos al circo, claro, ellos, los romanos, lo que esperaban ver, porque era lo que estaban acostumbrados, a la gente chillando desesperada y tal. Y en más de una ocasión los cristianos iban cantando y iban al martirio, iban a enfrentar la muerte, a veces con tortura, cantándole al Señor. Eso a los romanos los volvía locos. Pero para que tú estés cantando mientras un león te está comiendo, ¿qué no tienes tú que tener dentro? Porque claro, ¿por qué dice que se manifiesta la gloria de Dios en nuestra debilidad y en nuestra tribulación? Es muy fácil decir yo tengo fe y estar tranquilo cuando todo va bien. Así tiene fe cualquiera. Ahora, ¿estás tú tranquilo y tienes fe cuando a lo mejor te has quedado sin trabajo y tienes bocas que alimentar y tienes un montón de problemas y un montón de historia? Ah, amigo, ¿cómo está entonces tu fe? ¿Veis? Es que, claro. Pero fijaos cómo la palabra no te miente. Y el verdadero evangelio no te engaña. Lo que ocurre es que a veces no se enseña el verdadero evangelio. Se le dice a la gente, no, tú siempre vas a estar bien, tú no vas a pasar tribulación, tú no vas a pasar mentira. Y lo hemos visto muy bien con el COVID. Mucha gente que estaba y se creía no sé qué, hasta que han venido a la cruda realidad
y entonces dices, ¿qué pasa aquí? Yo me creí que yo con Cristo iba a estar en una urna de cristal, no me va a pasar nada y voy a ser Superman, Superwoman y Cristo me tiene ahí protegido por todos los lados. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Porque lo que yo leo en la palabra de Dios es atribulado, angustiado, en apuros, perseguido, derribado. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que vivió el apóstol Pablo. Pero no pudieron con él. No lo tumbaron. No se desanimó. No cayó en estrés. Venció. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no se trata de ser librado de las pruebas, se trata de vencer en toda prueba. De eso se trata. Y además vencer en debilidad, sin sentir voltios que te corren como si fuera Superman y el poder sale de mí. No, nada de eso. Yo de carne y hueso, y con un hierro metido por aquí, con una rodilla que la bisagra ya no me funciona, pero Cristo está conmigo. Porque además lo que Dios hace, lo hace a lo grande. No tiene ningún mérito, por ejemplo, que David hubiera vencido a uno más pequeño que él. Pero tumbó a un tío de casi 4 metros. Amigo. Y el Señor, con un solo hombre, Jesucristo, tumbó al infierno y venció a la muerte. Un solo hombre. Eso es mérito. Y el verdadero poder del Evangelio, como dice en otro sitio, se manifiesta en tu debilidad. Así que, hermanos, no tengas miedo. Pero sí te digo una cosa. Para mantener tu mente, tu corazón y tus sentimientos bien en paz, con todo lo que hay en este mundo, solo hay una solución. Llénate de Cristo. Llénate, porque ninguna otra cosa te va a guardar. Y como Satanás vaya por ti, va por ti. El único que lo frena es Jesucristo. Y no te dejes vencer. Pero sé sabio. Si tú dejas que porquería del mundo entre en tu mente y en tu corazón, tú no vas a ser fuerte. Porque el Señor no está ahí llenando. Ese es el peligro. Cuando tú te llenas, pues como decía antes, de droga, de pornografía o de otras cosas, ¿de qué estás lleno? De eso. ¿Tú quieres sentir el poder de Cristo dentro de ti? Llénate de Cristo. Y con la llenura de Cristo vendrá la victoria.